Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Primero, hagamos una pregunta muy sencilla o una reflexión muy sencilla sobre lo que es la planeación estratégica. Vean, el concepto de planeación estratégica fue un concepto que se inventó hace cerca de 50 años, por allá en los 70. ¿Sí? Ya va para 50 años la planeación estratégica. Y básicamente era un ejercicio donde uno hace una auditoría interna, una auditoría externa, saca una DOFA, genera unos planes, las estrategias RA, RU, RI, DU, DA, y saca eso. Pero no esa es la única forma de planear una organización, hay muchas otras formas. Pero aquí la pregunta de fondo no está en mente, sino una pregunta que, que uno debería reflexionar es, oye, ¿con qué nivel de detalle de pronto hicimos esos planes a final de año cuando nos los pidieron? Piense, ¿cómo cree usted que va a ser el 2020? ¿Cuáles son sus metas o expectativas? O vamos a suponer que lo hice en enero, ¿sí? Hizo la planeación estratégica y se pregunta uno, oye, ¿con qué nivel de detalle yo hice esos planes? Lo hizo muy detallado, lo hizo muy amplio, muy conciso, ¿verdad? ¿Cómo lo hice? ¿Quién en sus matrices DOFA, en su tema de amenazas o fortalezas, perdón, amenazas o oportunidades, visibilizó esta situación? Ya en diciembre todos sabíamos que esto existía, vamos a suponer, pero ¿cuántos dijimos esto nos va a pegar de esta manera como estamos pensando? La verdad, muy pocos. No digo que no hay, claro que los hubo, pero muy pocos. Y de todas maneras, el tiempo para reaccionar, cuestión de semanas. La principal crítica que se le hace al modelo de planeación estratégica o a algunos modelos de planeación estratégica es que suelen ser ejercicios extensos, exhaustivos en recopilación de información que no priorizan las necesidades del cliente. Si nosotros ponemos en el centro al cliente, no importa qué ejercicio hagas, la estrategia va a ser la acertada. El tema de la planeación estratégica es que se pone a mirar lo que pasa afuera y no mira a veces los problemas del cliente y vamos a ver por qué es tan importante mirar los problemas del cliente. ¿Listo? En Menti le sale la siguiente pregunta, también con el mismo código 703143. Le sale una siguiente pregunta. ¿Qué negocios creen ustedes que surgen en época de crisis? ¿Qué negocios creen ustedes que surgen en época de crisis? Digan lo que se les ocurra. ¿Sí? Creo que tienen más de una opción, pueden colocar más de uno. Y, solamente les voy a decir una cosa, antes de que respondan. Bueno, ya empezaron, pero antes de que termine eso. La crisis no es lo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos como algunos congelados, pero todavía la crisis no es del todo. La crisis se va a profundizar en próximos meses. Es decir, cuando veamos los efectos de este paro, vamos a llamarlo así, donde vamos a ver personas desempleadas que van a tener que recuperar eh, ingresos, no para ahorrar, sino para pagar, y cuando ahorren, por allá de pronto a final de año ya tengan alguna capacidad de ahorro, ahí sí de pronto esto se podrá como en medio despejado. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver qué, qué nos dice, qué tipo de negocio prospera en una crisis. Con el código 703143 vamos a responder esa pregunta, es la pregunta que sigue. ¿Listo? Tienen hasta tres opciones. Entonces, ¿qué creen, qué tipo de negocios creen que prosperan durante una crisis? Los escriban. Bueno, ya están empezando a escribir. Bueno, muy bien. Sigan con lo que creen. Sigan con lo que creen. ¿Qué negocios creen que prosperan en una crisis? Para los que acaban de llegar, entren por favor a www.menti.com, así como suena Menti, mnti.com, y ingresen el código 703143 y les va a salir una pregunta que dice algo así como ¿qué negocios prosperan en una crisis? Entonces dice aquí comercio electrónico, atención médica remota, los flexibles, seguros, tecnología, asesoramiento, adaptativos, domicilios, delivery,
elementos sexuales, necesidades básicas, financieros, compra de vivienda en remate, tiendas virtuales, entretenimiento. Bueno, les voy a contar entonces qué podemos encontrar. Miren, negocios que surgen en época de crisis. Voy a dar una lista, algunos de pronto ya la vieron ahorita, pero no importa. Eh, negocios que estén orientados a la base de la pirámide. Negocios que estén orientados hacia personas de bajos ingresos. ¿Sí? Si hoy una empresa diversifica y si nunca ha considerado la base de la pirámide dentro de su cliente, puede empezar a hacerlo. Negocios basados en trueque o comunidades basadas en trueque pueden prosperar. Alquiler de activos ya obtenidos. ¿Sí? De pronto la gente no va a tener para comprar una lavadora, pero puede estar dispuesta a alquilar el servicio. Terapias personalizadas. Cuidado de niños. Eso surge también en razón de que con las crisis muchas veces los roles de o los roles no, la necesidad de conseguir un empleo o un trabajo hace que los niños queden solos, si antes estaban bajo el cuidado de alguno de los dos padres. Compra de vivienda de remates, uno de los que mencionaron, el reciclaje va a ser muy importante no solamente hoy, sino en el futuro, mantenimiento, venta de ropas y accesorios usados, medicamentos genéricos, la subcontratación para reducir costos, empresas con sentido social, divisas, asesoría en impuestos, seguros, también lo mencionaron, outlets, negocios basados en la economía circular, en el reaprovechamiento, en el ahorro, en la reducción del consumo, en la producción de productos de más larga vida o larga duración. También va a ser un negocio o una tendencia importante. Derecho laboral, seguridad personal y corporativa. El derecho laboral, pues, demandas, despidos que puede haber, se convierte en una necesidad. Asesoría en finanzas personales, servicios de conciliación. Eso ahorita ya está de alguna manera disparado por la necesidad de muchas empresas, de muchos pequeños negocios de negociar sus contratos de arrendamiento. Movilidad laboral académica, valoración de activos, publicidad alternativa, es decir, publicidad eh, no, no, no masiva, sino de nicho, de segmento, comida barata, comida rápida, hacer estudios de investigación de mercado. ¿Listo? Esos son algunos de los negocios que surgirán en época de crisis o que surgen en época de crisis. Lo cual nos lleva a pensar efectivamente que lo que es crisis para uno es oportunidades para otros, ¿cierto? Y evidentemente el tema de las oportunidades es una circunstancia que debemos entender desde el punto de vista de por qué ahora vemos oportunidades que antes no. Y entonces sucede que muchas veces nosotros dejamos pasar oportunidades porque nuestra mente no está preparada para identificarlas. O sea, nuestra mente muchas veces no está preparada para identificar. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos las oportunidades? O mejor dicho, ¿por qué hoy todos estamos viendo que hay necesidad de hacer negocios, de cambiar y innovar? Bueno, por un lado, porque el entorno nos lo exige. Cambie porque cambiaron sus condiciones. Pero aún el que no está teniendo algún tipo de presión o una persona que hoy tenga un empleo está diciendo, ¿sabe qué? Yo me tengo que reinventar, yo tengo que hacer algo y yo no me puedo quedar como estoy, ¿verdad? Yo tengo que aprovechar esto de alguna manera. Bueno, muy bien. Entonces hay que entender, me gusta este meme que ustedes seguramente han visto por ahí, del Capitán América y Hulk, eh, en una película, y resulta, es una conversación y ahora se ha vuelto meme. Y yo la traigo acá porque precisamente lo que nos dice, oiga, ¿cómo hago para no caer en la crisis? Y el secreto es pensar que siempre uno está en crisis. O sea, siempre pensar que uno está caído, ¿sí? Que en la plata no te va a alcanzar.
Eso es muy importante, pensar así. ¿Para qué? Para despertar el hambre, para despertar la visión de oportunidades. Entonces, las crisis, hay que entender esto. Las crisis no son oportunidades porque por allá en Japón crisis igual a oportunidad. No, 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 no. Olvídense eso. Eso no es un tema de espiritualidad ni de porque la vida es así. No. La crisis es una oportunidad porque el cerebro trabaja de forma diferente en épocas de abundancia o en épocas de escasez. En épocas de abundancia se relaja, en épocas de escasez agudiza. Eso es lo que llamamos la mentalidad hambrienta. Y por eso la invitación es a siempre tener mentalidad hambrienta, a tener mentalidad de nos hace falta algo para, para seguir. Y así es la única manera que yo vea que las crisis se convierten en oportunidad, porque si a mí no me hace falta nada, no voy a ver la tal crisis. Por tanto, no voy a ver las oportunidades. El tema es dónde voy a encontrar las oportunidades, dónde las voy a encontrar. Y sin lugar a dudas, las oportunidades están en la solución del problema de alguien. Por tanto, debemos encontrarnos en enfocar el problema de alguien. Si tú quieres tener un negocio exitoso, entonces debes resolver un problema que sea relevante, es decir, que signifique algo a un determinado segmento de personas. No, cuando digo determinado segmento o número de personas, no estoy diciendo que tiene que ser para muchas personas, no. Puede ser para pocas personas, pero si tú lo resuelves bien, vas a tener, digamos, si un problema que es significativo, vas a tener un negocio exitoso, ¿sí? Y entonces, aquí es donde a esto lo vamos a llamar el problema estratégico. ¿Cuál es ese problema que es relevante? Miren, para darles un ejemplo, que esto aplica tanto a personas como a empresas. Alguna vez yo leí sobre una pirámide, se llama la pirámide de ingresos, no tiene nada que ver con negocios de pirámide, ¿no? Tiene que ver con cuáles son las personas que más ganan dinero en el mundo. Bueno, las que más ganan dinero sin hacer el mayor esfuerzo son celebrities, porque les entra dinero con hacer cualquier cosa, le ponen su nombre y ganan dinero ahí. Bueno, vamos a suponer que aquí no hay ninguno de nosotros una celebrity que nos toca lucharla. Y evidentemente en el segundo nivel está el llamado experto. ¿El experto quién es? La persona que resuelve también el problema, un problema tan específico que puede cobrar lo que sea y no necesariamente trabaja todo el tiempo en eso. Y entonces por allá hay una persona experta en resolver el problema de una bomba que se presenta solo en ciertos tipos de pozos de petróleo. Y esa persona es el experto en resolver el problema de esa bomba de agua. Esa persona puede que no trabaje todos los días del año, pero cada vez que va a resolver ese problema en los pozos que hay, cobra un platal, para darle un ejemplo. Entonces, eso es lo que llamamos el problema estratégico, ¿sí? Y entonces, vamos a hacer un pequeño juego, ¿listo? El juego es muy sencillo. El juego consiste en que lo que vamos a hacer es artefactos y nosotros vamos a ir pensando en el problema que resuelve ese artefacto y yo les voy a ir ayudando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este artefacto, ¿qué problema resuelve? Entonces, problema, ajá, la congestión, el tráfico. Pero si vemos, tiene un cronómetro, o sea que también resuelve un problema de avisarle a la gente, no es lo que hace, lo que hace es avisarle a la gente, pero el problema que resuelve es un problema de ansiedad, por ejemplo, evitar los pitos, porque ¿quién le va a pitar un semáforo si ya sabe cuánto tiempo falta para que cambie? De por sí es irracional pitarle un semáforo ahora, mucho menos racional será pitarle un semáforo con cronómetro. Bueno, por ejemplo, un separador de yemas y huevos, si tú eres un panadero, un pastelero, una persona que está aprendiendo hoy a cocinar, pues ese aparatico va a ser útil por alguna razón, o si estás a dieta, ¿verdad? Entonces estoy pensando en el problema de alguien. Por ejemplo, si tienes problemas para la pasta, te enredas comiéndola, no la disfrutas, pues bueno, de pronto este cubierto te ayuda. No te gusta encender velas, pero no te gusta el desperdicio que dejan después de que se consumen, entonces tienes un recolector que te sirve para eso, ¿sí? Ahora que aprendiste a hacer pizza estos días,
¿verdad? De cuarentena, entonces decides entender cómo funciona y cortarla para tus invitados, para tu familia, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces ahí tienes ya el cortador de pizzas. Tienes problemas de espacio, entonces tienes un espejo que también es una mesa para planchar. ¿Sí? Y puedes planchar perfectamente y ahí estás resolviendo un problema de espacio. Te cuesta, está lloviendo y te cuesta y te gusta caminar bajo la lluvia y con un café, pero no puedes hacer cosas a la vez, bueno, ahí está la solución. Puedes tener un paraguas que te ayude a portar un café. Pero ahora vamos a poner este objeto. En este objeto, me van a decir ustedes, por favor, ese objeto, ¿qué hace? ¿Listo? Me van a decir, perdón, me van a decir ustedes ese objeto, ¿qué hace? La tercera pregunta de Menti es eso. Y hay cuatro opciones. ¿Listo? Van a decirme ustedes, por favor, qué creen que hace este objeto. El objeto, el último objeto es como una taza, es como, no sé, parece una taza, pero tiene un hueco, pero tiene algo ahí. Entonces me van a decir, por favor, ustedes qué creen que hace este objeto. Entran a Menti, el código es 703143 y responden una pregunta que se llama, ¿qué creen que hace el utensilio? Eso que mostramos ahí. Hay cuatro opciones para servir el café caliente, para enfriar el café, es una llave, permite servir el residuo. ¿Qué creen ustedes que hace esta, este aparatico? Vamos a ver las opiniones, las opiniones. Bueno, hasta ahora, bueno, creo que algunos pueden ver en la medida que voten que va ganando. Voy a esperar a que todos terminen de votar o que voten una mayor cantidad de personas. Hasta de los 20 personas, eh, vamos, la mitad de los votos. Entonces, veamos los resultados. Estaba leyendo un momentico el chat, veamos los resultados. Dos personas dicen que sirve para calentar el café. Cero personas dicen que es para enfriar el café. Dos personas piensan que es una llave. Seis personas dicen que es para servir el residuo. Bueno, les cuento, este es un aparatico y la respuesta es una llave. Es una llave. ¿Cómo así que es una llave? Miren, pues para los que alguna vez han llevado un para el que alguna vez han llevado una taza a su sitio de trabajo, seguramente odian que alguien más la use cuando ustedes no están, o que de pronto alguien la use y se parta y se quiebra, o la pidan sin permiso, etcétera. Bueno, esta es una llave para que usted le quite ese cosito a su taza y adivine qué, la taza no sirve, porque ¿quién va a tomar en una taza que tiene un hueco, verdad? Entonces es una llave. Eso es resolver el problema significativo de alguien. ¿Sí? De alguien que estaría dispuesto a no compartir la taza que lleva de su casa porque no le gusta compartir y quiere llevar algo y mantener. Y ahora imagínense con las condiciones de higiene que debemos mantener con mayor razón, ¿verdad? Bueno, eso se llama resolver el problema significativo de alguien. Es una llave. ¿Listo? Bueno, finalmente, bueno, ya muchos colocaron que es una llave. Bueno, sí, trampa, no se vale, pero bueno, está bien. Listo, entonces miren, ¿cómo encontrar problemas? Los problemas hay muchas maneras de hacerlo. Lo primero que uno pensaría es preguntar a los clientes. Pero vean, los clientes de pronto te pueden decir de las cosas que están pasando hoy. ¿Sí? Eh, entonces, te pueden contar de su problema, pero no necesariamente te van a decir
qué es lo que quieren. Estoy seguro que nadie pensaba que quería un iPad. Nadie sabía que eso, o un iPod en su momento. Nadie pensaba que iba a necesitarlo, ¿verdad? O sea, tú no vas a obtener una idea disruptiva necesariamente por preguntarle al cliente, porque el cliente no sabe si se puede, si no se puede, si te vas a dedicar a eso o no. Esa no es función de él. Sin embargo, además los clientes pueden ser muy amables con la encuesta o todo lo contrario, ser cortantes. A veces las encuestas, los estudios de mercado no te dicen el estado de ánimo de la persona o las emociones, y que muchas veces nosotros aceptamos como normal las imperfecciones del entorno. Pero fíjense en una cosa, ¿cuántos de nosotros nos hemos acostumbrado, para hablar aquí en Colombia, a que, bueno, y en ciertos países, en casi toda Latinoamérica, en que el transporte masivo esté lleno a reventar? A algunos les parecerá normal, ¿verdad? A todos nos debe parecer muy normal eso. Pero fíjense, ya eso no es lo normal. Lo normal es que ahora tenga que ir medianamente ocupado. Pero era una imperfección porque era inhumano, era trágico, era terrible padecer, o es terrible padecer eso, de ir uno apiñado, así, con un montón de gente apretado. Y esa cosa imperfecta nos parecía normal. Nos parecía normal recibir al domiciliario como si nada, sin preguntar cómo hizo el producto, si lo cuidó, si lo desinfectó. Nunca nos preocupó eso. Ahora sí. Y esas eran pequeñas imperfecciones que habíamos considerado normales. Decía Henry Ford, bueno, esto no lo dijo Henry Ford, esto lo dijo Steve Jobs, que lo había dicho Henry Ford, ¿verdad? Yo no sé si lo dijo Henry Ford, pero sí existe el discurso de Steve Jobs donde dice que Henry Ford alguna vez dijo que si le hubieran preguntado al cliente qué querían, hubiera dicho que un caballo más rápido. Y evidentemente así nunca hubiera podido masificar el automóvil. Henry Ford tampoco inventó el automóvil, lo masificó. El automóvil había sido inventado en Francia. Entonces, para poder entender el cliente, no tienes que preguntarle qué es lo que hace o qué es lo que quiere, sino hay que entender cómo piensa. Por eso es importante aprender a observar. Es decir, las ideas exitosas surgen del entendimiento de las personas y de su comportamiento. Para ello, vamos a seguir una serie de pasos que nos van a permitir materializar esta situación. El primero de ellos es el análisis del entorno. Y es que uno tiene que entender, oiga, hoy tú trabajas en un sector y ese sector tiene unas variables. Esas variables son apreciadas por los clientes. Hay unas que no. Tienes que entender cuáles son las tendencias que hay, pero al mismo tiempo, cuál es la incertidumbre, dónde no tienes claro algo. ¿Listo? Miren, analicen este cuadro un momentico. Este cuadro nos plantea, este análisis lo hizo Ernest and Young, y este cuadro nos plantea qué cosas van a cambiar, van a subir o a bajar de hábitos. En cuanto a los hábitos, ¿qué va a subir? Temas de salud, temas de ahorro, temas de todo lo que sea virtual, tecnológico, todo lo que sea, digamos, sano, local. La globalización va a verse afectada por estos elementos, ya se ve afectada, de hecho. De aquí a que tengamos vuelos internacionales va a pasar mucho tiempo, en el sentido de que lo tengamos otra vez, por lo menos va a pasar un año. O sea, Alemania está volviendo a la normalidad y apenas va a abrir fronteras, pero olvídense que Alemania va a abrir los aeropuertos para que venga alguien de Colombia, ¿sí? O de un lugar donde esté la epidemia en pleno. Se van a reducir, obviamente, el mercado de finca rey va a cambiar con el tema del teletrabajo. Ya vivir cerca del trabajo no va a ser tan importante. Va a adquirir importancia, pero no va a ser tan importante. Sí, el entretenimiento fuera de casa, eventos masivos y las inversiones altas van a estar detenidas un tiempo. Hay muchos otros análisis que podemos hacer de esto, pero esta es una aproximación. ¿Listo? Bueno, entonces, sigamos entonces.
¿Dónde puedo encontrar problemas? Ya había dicho que el primer paso es analizar el entorno y el segundo es encontrar los problemas. Vean, los problemas están en las quejas, en los conflictos. Pregúntale al equipo de ventas, vaya al call center y pregúntale al equipo de call center, oiga, ¿por qué fue que nos pasó X o Y situación? ¿Cuál fue el último insulto que nos dieron? ¿Por qué? Busque los problemas en la ambigüedad, en datos fuera del patrón, tendencias inesperadas y, por supuesto, observando el cliente. ¿Sí? Observando el cliente. Entonces, nosotros tenemos que, con este análisis del entorno y esta observación de dónde están sucediendo los problemas, yo debo estar en capacidad de identificar el problema, de dar foco, de generar insight sobre el comportamiento del cliente, entender el cliente cómo se está comportando y tener conversaciones. Todo esto nos va a generar un gran aprendizaje para poder decir, el problema es este. Para ayudarnos en este proceso, yo tengo que identificar a la vez el cliente y tengo que identificar tengo que identificar el cliente y tengo que identificar a su vez su problema. O sea, estas personas tienen un problema. ¿Quiénes son estas personas? ¿Sí? ¿Quiénes son las personas que suelen tener, volviendo al ejemplo de la taza con con el orificio para que no se lo roben? Personas que trabajan en oficinas, empiezo yo a identificar, ¿verdad? Pero no a todas las personas ese problema le parece relevante. Tiene que haber un número significativo de esas personas y entender quién más puede tener ese problema y entender qué otro problema tiene su cliente, ¿sí? Entonces, para esta matriz la diseñé en conjunto con uno de mis socios que se encuentra en Bogotá, de una empresa, de una agencia creativa que se llama La Otra Calle. Y esta matriz la diseñamos precisamente para entender, oiga, hoy hoy usualmente estamos resolviendo un problema de alguien. Por algo existe la empresa donde trabajamos, de la que somos dueños o por lo que nos pagan, si soy independiente o lo que sea. ¿Sí? Entonces, aquí quiero aclarar que el componente llamado problemas de hoy no se refiere a problemas, llamémoslo así, que solo existen en el hoy, sino lo que estamos resolviendo hoy. Lo que estamos resolviendo hoy. Y por ejemplo, cuando hablamos de problemas futuros, no hablamos de problemas que sucederán en el futuro, sino de problemas que vamos a resolver en el futuro, que ya existen hoy, pero que vamos a resolver en el futuro. Entonces, por ejemplo, hoy nosotros estamos ubicados en el recuadro que dice problemas de hoy de actuales clientes. Nosotros hoy estamos resolviendo el problema de clientes actuales, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo hoy, resolviendo el problema de unos clientes actuales. Ellos tienen un problema hoy. Pero nosotros debemos buscar problemas similares de personas que hoy no son clientes de nosotros, pero que podrían serlo. ¿Sí? Me desplazo hacia arriba. O puedo buscar problemas que hoy tienen mis clientes, pero que no estoy resolviendo. A eso llamo problemas futuros, o problemas futuros a resolver de clientes actuales. ¿Qué otros problemas tienen mis clientes? Y finalmente, puedo buscar problemas futuros de clientes que hoy no tienen. Entonces, fíjense voy a ponerles un ejemplo. Imagínense que ustedes son dueños de un lavadero de carros. Este ejercicio lo hicimos real, somos dueños de un lavadero de carros. Y hoy esta persona atiende transporte público y transporte privado. Transporte privado, carros, transporte público, taxis. Los carros no están saliendo, vamos a suponer. O sea, que hoy, claro, yo puedo poner los carros ahí y usted ya estarán pensando soluciones, yo sé, pero este es un paso a paso que hay que dar y detrás de esto tiene un proceso para no ir tan rápido. Entonces yo hoy atiendo taxis. Entonces yo digo, oiga, este problema de hoy, si lo que hay en el mercado, lo único que están dando son taxis, voy a atraer a ese público porque es lo que hay. ¿Qué estrategia usaré? No sé, pero voy a resolverle su problema de lavado hoy. ¿Sí?
Yo para qué me voy a poner a decir que voy a lavarle carros a privados si ellos no están saliendo. Bueno, ya está empezando a salir, pero este es el ejemplo tal cual. Entonces, vamos a ver un problema que tienen los taxis hoy, pero que yo no estoy resolviendo. Entonces, un cliente actual tiene este problema. Los taxis necesitan un componente de separación. ¿Sí? Necesitan un componente de separación. Y yo digo, ¿sabe qué? Acá hay un problema futuro. Es un problema real hoy, pero digo futuro porque yo no lo estoy resolviendo. Es un problema futuro a resolver. ¿Sí? Entonces, un problema futuro de clientes actuales. Bueno, ¿por qué no monto yo un centro de instalación de estas barreras para los taxis? Pero también me doy cuenta que hay unos clientes que hoy están andando y que tienen problemas, ¿verdad? Y yo puedo pensar, oiga, ¿sabe también quién se está moviendo? La carga. Hoy mi instalación no es para atender un camión, pero yo puedo hacer alguna adecuación para instalarlos. O le digo al del camión, dígame dónde está parqueado y yo voy, ¿verdad? O sea, es algo que ya estoy haciendo, que es lavar a unos clientes que yo no estaba atendiendo. Pero finalmente, y luego de hacer ejercicios de prospección, uno llega a la conclusión de que puede llegar a problemas futuros, o sea, resolver un problema futuro en clientes diferentes. Entonces, por ejemplo, yo puedo decidir, oiga, ¿sabe qué? Voy a crear un servicio de desinfección para el transporte público, ambulancias, buses, colectivos. A ellos no los estaba atendiendo, o cojo solo ambulancias, a ellos no los estaba atendiendo, pero yo le garantizo que voy a usar los elementos para que su ambulancia o el transporte público, que requiere un nivel más, no es cualquier lavado, requiere un nivel más de desinfección, yo estoy haciendo, y adivinen qué, de mi lavado de carros, ahora tengo 4 líneas de negocio. ¿Sí? Tengo 4 líneas de negocio. Realmente puedo tener más. Este es solo un ejemplo para contarles lo que se puede hacer. ¿Sí? Y esas líneas de negocio, entonces, no quiere decir que las voy a hacer todas, pero eso es algo que vamos a ver a continuación, porque ese es el centro del tema. Y es que, evidentemente, si cuando tú estás trabajando hoy con lo que está funcionando, tú lo que haces es una explotación. Si hoy ya estabas atendiendo taxis y taxis es lo que circula, tú tienes que hacer que venga más taxis porque te tienes que levantar. Pero te puedes adaptar y la adaptación es, me voy a adaptar a esos camiones, bien siendo visitándolos o creando una rampa más grande para subirlos. O la adaptación es, adapto un puesto de instalación de estas barreras dentro del espacio que tengo. O la reinvención es, total, no voy a hacer un esfuerzo mayor, voy a llegar a un público del que nunca he llegado con un servicio que nunca he hecho. Y eso lo llamamos la reinvención o transformación. Y entonces tenemos un panorama, tenemos escenarios y nos toca definir un foco. Vean, aquí lo interesante es que yo puedo hacer las 4 cosas o 3 cosas o 2 cosas, no importa. Definir un foco no quiere decir que hagas una sola. Definir un foco quiere decir que realmente este ejercicio se lo estoy mostrando muy sencillo, pero pueden salir más de 4 opciones, 5, 6, hasta 10 opciones. Y en ese sentido, definir el foco implica trabajar máximo en 3. ¿Sí? Trabajar máximo en 3. Y entonces yo puedo decidir, oiga, finalmente en qué me voy a concentrar. ¿Cuáles son los problemas que realmente quiero resolver? El problema estratégico que quiero resolver. ¿Qué atributos eliminaría? ¿Qué atributos voy a reducir? ¿Qué cosas voy a crear para poder crear la variable que necesito? Y hago un proceso de estructurar la transformación. ¿Ya sé lo que voy a hacer? Bueno, señores, toca hacer cambios en nuestro modelo de negocio. Cualquiera que sea el cambio, co-creación con clientes, mejoramiento de experiencia, omnicanalidad, digitalización, canales de venta,
variados, seguridad y salubridad, lo que sea que tengo que hacer. He decidido que tengo que construir unas capacidades o transformarlas. Y también tengo que crear unas nuevas, ¿verdad? Ahí la gráfica representa el lado izquierdo y el lado derecho del Canvas. No voy a explicar el Canvas, pero para que se familiaricen con el término es el modelo de negocio y me doy cuenta que tengo que cambiar otras cosas, adquirir unas nuevas capacidades de análisis de datos, la estructura de costos, crear alianzas, joint ventures, hacer una colaboración de la cadena de suministro, automatizar procesos, etc. ¿Sí? Y esos son los cambios que tengo que hacer. Pero ojo, yo les decía, tenemos que pensar en máximo 3 escenarios. Escenarios en donde por lo menos uno es de explotación o reacción, ese escenario de explotación o reacción que es el hoy, un escenario de adaptación que es en el corto plazo, una cosa que tú puedes hacer en 2 semanas, es decir, cosas que tengas que, pequeños cambios que te permitan servir a una nueva unidad de negocio o un mejoramiento del actual, o la reinvención, que es crear capacidades que no tienes, ya no mejorarlas, ya no adaptarte, sino crearlas. Y ya es una cosa al más largo plazo. Y aquí es donde entramos con la adaptación estratégica, porque nunca debemos perder en perspectiva el problema estratégico que estoy resolviendo, porque si el problema cambia, puede que haya cambiado el cliente y no me di cuenta. Cuando uno baja sus ventas, es porque, o dos, una, o tú ya no estás resolviendo el problema que como lo debes hacer, o se lo está resolviendo al cliente equivocado. En cuyo caso, el cliente cambió por alguna razón de decisión o el cliente ya no tiene ese problema. Entonces, la planeación adaptativa, la adaptación estratégica, consiste en que yo voy a pensar en 3 escenarios donde me tengo que mover, ¿sí? Donde ya no me interesa saber cómo va el plan, sino cómo va el problema. Me interesa es conocer, es el problema del cliente. Ese es el objeto de observación. Si el problema cambia, yo tengo que cambiar mi estrategia. Y entonces lo que se recomienda es, tú primero tienes que hacer un taller donde entiendas la adaptación estratégica, entender que hay 3 escenarios. Un primer escenario, que estuviéramos en el hoy, donde tú explotas la situación o reaccionas dependiendo de si fue favorable a ti o no, tú ya conoces lo que se hace, pero donde también hay un proceso de adaptación, en donde ahí seguramente estás aprendiendo y puedes generar un producto viable, un mínimo producto viable. O hay un proceso de reinvención o transformación donde te toca adquirir habilidades y aquí te va a tocar es experimentar porque realmente tú nunca has hecho esto antes, pero estás pensando en los 3 escenarios. Entonces vamos a suponer que el escenario de la reacción es los taxis, el de la adaptación es el de los camiones, perdón, el de la adaptación de los taxis para que instalen la separación y la reinvención es atender ambulancias para desinfectarlas o taxis para desinfectarlo, ya no solo para lavarlo, y buses para desinfectarlo y colectivos para desinfectarlo. Entonces, en la estructuración del modelo de negocio me quedaron unas tareas. Y a lo largo del tiempo yo tengo que saber dónde voy a ir asignando estas tareas. Esas tareas yo las voy encajando en unas líneas de tiempo, en unas cajas de tiempo, que son lo que representan como estos pequeños sprints, estas pequeñas cajas de tiempo que están ahí. Y aquí es donde aplicamos la agilidad, el concepto de planeación ágil a la gestión de una organización y donde adicionalmente con cada cierre, cada semana o cada 15 días, lo que tú hayas determinado como tu periodo del sprint, tienes que medir avances. Entonces, en tu negocio dices, mire, yo decidí enfocarme solo en taxis para con promociones. ¿Me funcionó? Cogí base de datos para llamarlos para ofrecerles el siguiente servicio que es venga, le instalo. ¿Cuántos instalé? No, eso no está pegando. Toca hacer otra cosa o de pronto sí está pegando la instalación, pero no en ese material. Toca medir constantemente y saber porque estamos ¿qué? Aprendiendo. Pero también tengo que pensar en el horizonte de reinvención. Y en el horizonte de reinvención es, oiga,
¿Cuántas ambulancias vinieron? ¿Cuántos pidieron servicio de de desinfección? Hay que medir, y en eso consiste la adaptación estratégica. Entender que en el hoy, yo puedo estar trabajando en el hoy, pero mirando en 3 escenarios diferentes, porque ya es posible que en el futuro alguno de esos me cambie. Y tengo que trabajar para ellos todo el tiempo y mirando el problema estratégico. Y finalmente, yo tengo que pensar en que los esfuerzos hay que sostenerlos. Y eso se hace solamente con las personas. Si las personas o mis clientes o mis proveedores o mis colaboradores o mis aliados co-crean, colaboran, hay confianza, hay educación digital, hay gestión del conocimiento. Es decir, ¿cómo hago esto sostenible a lo largo del tiempo con cambio, gestión del cambio? ¿Sí? Yo obviamente les estoy haciendo aquí un resumen. Esto es mucho más extenso, pero quiero hacerles un resumen. Este proceso que acabamos de ver es un proceso que hemos creado que se llama el proceso de ideas. Identificar, definir, estructurar, agilizar y sostener. Esas son las ideas. Y las ideas es un proceso que incorpora diversas técnicas o herramientas de innovación. Como design thinking, mapas de empatía, viaje del cliente, el jobs to be done, el Canvas, el Scrum, el Lean Startup, la planificación acelerada, la planificación adaptativa, el Stage Gate, el Balance Project Management, el Change Management. Son herramientas que se van incorporando en cada una de esas cajitas para poder dar esto. Y faltan muchas otras. Este es solo un listado que se usa dependiendo de la situación en la que uno esté. ¿Sí? Y entonces, en conclusión, este marco de referencia, el marco de las ideas, es un marco que nos sirve cuando deseamos crear un nuevo producto, cuando queremos cambiar pero no sabemos cómo, cuando queremos hacer proceso de transformación digital, cuando quiero mejorar experiencias de clientes. Es un proceso que es bastante robusto para poder hacer disrupción. O sea, esto lo que nos permite es generar disrupción. Para concluir, es importante entender que este es un proceso que es antes que todo creativo, pero la creatividad está rodeada de enemigos. El primero de ellos es creer que uno no es creativo. Todos somos creativos, lo que pasa es que no lo explotamos. El segundo enemigo es la ausencia de deseo por hacer cosas nuevas. Y el tercero, son 4. El tercero ya no lo veo tan presente, pero siempre ha existido, que es la zona de confort. Hoy ya no existe. Hoy nadie puede decir que está en una zona de confort. Pero antes existía. Y es posible que en un año volvamos a ella. No sabemos. O algunos ya están volviendo a ella. Entonces, la zona de confort. Pero el más importante de los enemigos de la creatividad es el miedo. Es el creer que no podemos hacer las cosas. Es el pánico escénico. ¿Sí? Ese es el más peligroso de todos los enemigos de la creatividad. Bueno, con esto, después de haber repasado este proceso de saber cómo funciona el concepto de la adaptación estratégica, pues pasemos a las preguntas. Ahí les dejo mis datos de contacto, mi correo. Hay un artículo que tengo ahí donde dice LVP/noticias. Ese artículo se llama Herramientas de Innovación. Es el último, el primero que aparece, el último que se escribió. Se lo recomiendo a todos los que quieren saber para qué usar qué herramienta de innovación, por ejemplo. Hay un artículo que les recomiendo. Me pueden seguir en LinkedIn como García, me encuentran, un Jaime García Castro, en Twitter como Proyecto Diario, en Instagram como @García, en YouTube tengo un canal descuidado, pero lo encuentran como Jaime García Castro PMP. También ahí subo los videos de las conferencias, espero subirlo ahí también o compartirlo por ese mismo medio.